Muy buenas noches. Hay una pequeña alteración en el programa que ustedes han recibido. Esta tarde las intervenciones contaban con la presencia del señor rector Víctor Cubillos. Por razones de alta política universitaria, él tiene que estar ausente de la ciudad, por lo tanto de la universidad y por lo tanto de nuestro sitio. Nos ha enviado una conceptuosa nota en la cual lamenta profundamente el hecho de esta ausencia obligada, pero nos ha solicitado en forma muy especial el poder intervenir en la sesión de cierre de este siglo, porque siempre nos acompañó a través del tiempo en todos los ciclos bajo su rectoría. Entonces se ha producido un cambio que agradecemos desde todo punto de vista. En esta sesión, en lugar del discurso del rector, hablará nuestro vicerrector, doctor Óscar Galindo. El doctor Galindo ha sido una personalidad que ha apoyado constantemente nuestros ciclos desde su iniciativa en el año 2006. O sea, es el conocedor más cercano de este tipo de actividad. De modo entonces que esta tarde hablará el doctor Galindo, el viernes próximo el rector, y todo pasa al orden más adecuado posible. Hemos llegado a la cuarta versión de estos ciclos. Se iniciaron en mayo del 2006 bajo la rectoría del doctor Carlos Atman, con un análisis pluridisciplinario de la obra de Andrés Bello en la cultura latinoamericana. Siguió en mayo de 2007 el intelectual en la cultura latinoamericana del siglo XIX, y en mayo de 2008 el intelectual en la cultura latinoamericana del siglo XX. Como ustedes pueden apreciar, los ciclos habían omitido deliberadamente a los intelectuales chilenos, con la excepción de Camilo Enríquez, por su compromiso con el proceso de independencia y su aporte en los inicios de la organización de la cultura nacional, y además su experiencia latinoamericana en Quito y Buenos Aires. Y la otra excepción, Andrés Bello, a quien consagramos el primero de estos ciclos por su gigantesca obra fundacional de pensamiento y organización de la cultura chilena como un modelo viable incluso para nuestras naciones hermanas. Deseábamos reservar un ciclo completo al estudio de la presencia y acción del intelectual en nuestra historia cultural desde la independencia a nuestros días. Nos beneficiábamos así del caudal de conocimientos y de reflexión acumulados sobre su homólogo latinoamericano. Pretendíamos de este modo delinear con más precisión la fisonomía del intelectual chileno, cuya comprensión cabal oscila hoy entre las analogías continentales y la desmedida gravitación de la actual globalización, poco respetuosa de la particularidad de un desarrollo cultural específico. De allí que detrás de la diversidad en apariencia enciclopédica del programa de este año se oculta, como en las viejas leyendas, una clave interpretativa, una llave que abre puertas. Estudiar los actores, temas y condicionamientos de la organización de la cultura nacional. Por tanto, abordamos algunas áreas fundamentales de reflexión diacrónica entre la independencia y el bicentenario que retienen nuestra atención. Una primera se relaciona con la semblanza y lineamientos de la obra de figuras representativas escalonadas entre los siglos XIX y XX. En esta galería, fieles a los orígenes históricos del término, se ha querido presentar a cultores de diversas disciplinas en una convergencia de arte,
ciencia y de experiencia humana. En los albores de la organización del Estado-Nación se ha recurrido a la mirada externa, una intelectual inglesa, Mary Graham. En esta misma senda oiremos el relato de Isidora Sayers, una mujer que por sobre las limitaciones de la época marcó la vida cultural del país en la etapa de organización de la República. De ese mismo periodo volvemos sobre la personalidad y obra de José Victorino Lastarria. Y por supuesto, no podía obviarse el retrato de ese insigne aventurero, autor de ese magnífico libro, de irónico título, Recuerdos del pasado. Puesto que la preocupación mayor es la intervención del intelectual en la formación y desarrollo del Estado-Nación, un grupo de conferencias aborda el pensamiento de nuestros historiadores, Barros Arana, Vicuña Maquena, Francisco Antonio Encina, y escruta con Valentín Letelier la manera de pensar la educación necesaria para el país. Buscando nuevas enseñanzas, releemos a nuestros clásicos del siglo XX, Neruda y la Mistral, en tanto mensajeros de una meditación apasionada sobre nuestro país y nuestra América, y también a escritores más recientes como Enrique Lin. Se ha querido también descifrar el sentido de etapas significativas del siglo XX. Por ejemplo, la ética de la transformación visible en la agitación juvenil de los años 60, las proyecciones en el país de la Guerra Fría, las orientaciones de la arquitectura chilena en la segunda mitad del siglo XX, la génesis de la teoría que sirve de base al modelo económico que nos rige y el teatro chileno de las últimas décadas. También el análisis de algunos vehículos formales de expresión del intelectual y las complejas relaciones entre música popular y música docta, y una vez más, la impronta del pensamiento cristiano en el intelectual. Por otra parte, este ciclo reitera su interés en el estudio de los procesos reivindicativos, reveladores de fallas de nuestra sociedad que han emprendido sectores en el siglo XX, sobre la condición femenina, sobre los pueblos originarios y sobre movimientos asociativos de los trabajadores a través de sus figuras de proa. Tampoco ha olvidado este encuentro las manifestaciones de la cultura regional, presentes bajo múltiples rostros. Uno de ellos, el registro de las actividades culturales, de la edición y del audiovisual, desplegados casi con heroicidad en el medio de provincia del sur austral, carente de las infraestructuras de la capital. Pero también el surgimiento de actividades en otros polos de crecimiento cultural, como el caso de la labor de Aldo Francia en el complejo urbano Valparaíso-Viña del Mar. El otro, el rescate afectivo de la obra de dos intelectuales formados en la capital, Jorge Millas y Luis Oyarzún, que ejercieron su magisterio espiritual en nuestra universidad y sembraron su simiente imperecedera en nuestra región. Y finalmente asistimos al relato apasionante de las vicisitudes de las investigaciones que condujeron a fijar para el mundo científico la más antigua fecha de poblamiento del continente americano en la localidad sureña de Monteverde. El ciclo, además, ha adherido a través de una ceremonia especial a las celebraciones del centenario del natalicio del ilustre escritor y estadista Juan Bosch, que vivió años de su largo exilio político en nuestro país. En esta faena hemos contado con el pleno respaldo de las autoridades de nuestra universidad, con la colaboración ejemplar de miembros de la Facultad de Filosofía y Humanidades y con la ayuda de distinguidos colegas de otras universidades y de sobresalientes figuras de la cultura nacional y del extranjero. Hoy tenemos el honor de saludar y agradecer la presencia de dos premios nacionales, José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, y Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo. A largo plazo, el objetivo central ha sido el de llevar a cabo una revisión del papel del intelectual
en la construcción del Estado-Nación a la hora del imprescindible balance que exige el bicentenario. Hoy podemos confesarlo. En el fondo, deseábamos contribuir a reevaluar el rol que le asignan los manuales de historia en relación con las figuras del político y del hombre de armas. Muchas gracias. Bien, siguiendo el orden de nuestra programación, corresponde ahora escuchar la palabra del doctor Gonzalo Portales, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, y un amigo que ha sido de inestimable fidelidad en los 4 ciclos ya realizados. Es decir, mejor dicho, en 3 y en el que estamos en este momento realizando. Gracias. En primer lugar, en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quiero saludarlos a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que nos visitan, que ya han expuesto hoy, el señor Faras, el señor Valdés. También quisiera saludar especialmente a los representantes de la Embajada de la República Dominicana y a la señora Rosario Carcuro, que va a estar mañana con nosotros en la inauguración de los festejos del centenario de Bosch, que se van a comenzar. Se hacen distintas actividades en el país, mañana se informará, y la primera de ellas se hace aquí en Valdivia, va a ser la biblioteca. La verdad es que es para nosotros una alegría inaugurar este 4º ciclo de los organizados por el señor profesor Bocas. Nos hemos ido acostumbrando a ello. Todos los años, en esta fecha, estamos aquí. Él ya ha nombrado el itinerario, primero ese gran encuentro en torno a la figura de Bello, luego los 2 encuentros cronológicos sobre el papel del intelectual en la cultura latinoamericana, los siglos XIX y XX, y ahora esto del intelectual en la cultura chilena de la independencia al bicentenario. Luis Bocas siempre espera que yo diga en estas inauguraciones algo especial e inteligente, pero la verdad es que voy a repetir algunas cosas que he dicho antes ya, porque no hay mucho más que agregar. Repito, por ejemplo, algo que dije, creo, no me acuerdo si el año pasado o antepasado, una vez me tocó reemplazar a Óscar y otra vez yo ya era el decano. Estos ciclos dan cumplimiento a la tríada que describe el quehacer académico. Aquí está la extensión claramente representada. Las actividades que se hacen aquí son abiertas a la comunidad. Los que han estado presentes hoy en la mañana advirtieron incluso la presencia de estudiantes de educación media y algunos profesores que son además estudiantes nuestros de los magísteres, vienen con sus estudiantes para acá. Pero además siempre se hace un par de actividades en la sala Nileu, es decir, en el centro de la ciudad, lo que significa también que es otro el público que se invita. El profesor Bocas, con un año de anticipación, a cada uno de nosotros nos da la tarea también que tenemos que hacer, es decir, nos obliga a hacer una pequeña investigación. A veces siempre trata él de que coincida con nuestros intereses, pero también las determina. Hay una pequeña investigación, entonces, que es la que cada uno de nosotros tiene que exponer aquí, y también tiene el sentido de la docencia. Esto es parte de la docencia, especialmente de la docencia de pregrado de la facultad. Y así nos motiva, estos ciclos nos han motivado también a innovar curricularmente, porque aquí, como le explicaba al Contralor que me lo acaban de presentar, se trata también de los créditos de libre disposición. Los estudiantes inscriben esto, puede ser que hace una semana algunos no tenían idea de que iba a haber algo así, si les interesa lo inscriben, y luego de eso pueden homologarlo para alguna asignatura, es decir, pueden cobrar
algo que hacen ahora posteriormente. Y eso ayuda también a un protagonismo estudiantil en la determinación de su propio currículum. Nosotros esperamos avanzar en ese sentido cada vez más, que haya una parte del currículum que quede con una apertura, que el estudiante pueda tomar decisiones de qué es lo que más le interesa cursar. Y estos ciclos son uno de las actividades que permiten eso. Pero también abren un espacio interdisciplinario. Pocas veces hacemos reuniones en la facultad donde podamos contar con la presencia de profesores de prácticamente todas las áreas científicas que se cultivan en nuestra facultad. Nosotros somos una facultad sui generis, tenemos las humanidades y las ciencias sociales en conjunto. En nuestras universidades esas son dos facultades, así que la actividad interdisciplinaria para nosotros es fundamental. Y aquí encontramos esa posibilidad. Prácticamente todas las áreas que se cultivan en la facultad están representadas también en este ciclo. Y bueno, nos comprometen también en una directa vinculación con el medio, integrando a la comunidad valdiviana en las sesiones realizadas, especialmente en las que realizamos en la ciudad, y nos relacionan también con colegas de diversas universidades que el profesor Bocas invita cada año a participar en estos ciclos. No he agregado nada que no haya dicho en otros años. Creo que esto demuestra que la actividad está muy bien pensada, muy bien planificada y que está hecha desde el espíritu de la composición de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es respetuosa con las distintas miradas y con las distintas disciplinas que componen a una comunidad, y por eso ha hecho que nosotros siempre nos hayamos comprometido no solo con su organización, sino que también participando en términos científicos. Desde ya, probablemente el profesor Bocas lo quería contar al final, pero lo vamos a contar también. La facultad se compromete en un proyecto de organización que hay de un gran congreso de estudios latinoamericanos con que se quiere culminar también el próximo año. Eso es, un saludo a todos y muy buenas tardes. Bien, según nuestra programación, habíamos conversado con el doctor Ernesto Sumelsu, director de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad, quien manifestó su pleno asentimiento a saludar este ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me siento muy complacido que el doctor Bocas, por segunda oportunidad, haya pedido a la Dirección de Investigación un respaldo para abrir esta jornada a todos los ámbitos que cultiva la universidad. Yo en broma le digo, los 5 minutos que voy a hablar son los 5 minutos más caros que tengo en el año de la DID por el patrocinio. Pero bueno, nada es gratis. Estamos acostumbrados todos los días en la universidad en una actividad tan competitiva, desde lo que son los clústeres, los genomas, la salud pública, la historia, la oceanografía, el arte dramático, ¿no es cierto? Tantas disciplinas, pero hay algunas cosas que nos unen, hay algunas cosas que son transversales y que, como bien le decía alguien anteriormente, son tan pocas las oportunidades que tenemos de hablar de temas tan interesantes como los intelectuales y de la literatura. Yo creo que cuando estamos aquí reunidos, estamos haciendo la universidad que todos queremos, y qué bonito confrontar ideas, escuchar las experiencias y aprender. Yo no soy del área de las humanidades y las ciencias sociales, sin embargo, siempre hemos estado abiertos y apoyamos constantemente todo este tipo de iniciativas. Y quería pedirle permiso a don Luis Bocas, que es el organizador de este evento, y a ustedes también, porque
cuando ayer dije, tengo que decir algunas palabras, uno piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Qué aporte puedo hacer a esta interesante jornada? Todos sabemos que la universidad es un lugar del análisis crítico, de la reflexión, y teniendo presente eso, me saltó una gran inquietud que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero sí tiene que ver desde un punto de vista de una analogía. Este fin de semana estaba leyendo un libro editado el año pasado, escrito por David Lindley, que es un doctor en astrofísica, ha sido editor de revistas científicas tan prestigiosas como Science, Nature y Science News, un señor de mucho prestigio, y escribió un libro que se llama Incertidumbre, que narra, así muy a escala de lo cotidiano a humano, un gran conflicto que se armó entre Niels Bohr, Einstein y un joven físico de apellido Heisenberg, alemán, que a los 24 años postuló por primera vez la teoría de la incertidumbre. Y él, hasta donde voy, relata, digamos, las visiones en un área tan exacta, pero al mismo tiempo tan teórica como es la física. Pero leyendo este libro me encontré con algo que me dejó, como se dice vulgarmente, marcando cubao. Y dije, esto es lo que tengo que decir mañana. Aquí está la analogía. Aquí está la analogía. Aquí está la analogía porque si hablamos de espíritu crítico y de reflexión, ojalá que se desprenda de esta experiencia en algún momento alguna respuesta a lo que estoy comentando. Esto del principio de la incertidumbre se aplica a cualquier disciplina, por lo que me he dado cuenta. Y en una parte del libro dice, el principio de la incertidumbre se ha convertido en un eslogan para la dificultad general, no solo en la ciencia, de alcanzar un conocimiento excelente. Cuando los periodistas admiten que sus propios puntos de vista pueden influir sobre las historias de las que informan, o cuando los antropólogos lamentan que su presencia altere el comportamiento de las culturas que están estudiando, el principio de Heisenberg, este joven de 24 años, no está muy alejado. El observador cambia la cosa observada. Cuando los teóricos de la literatura afirman que un texto ofrece una variedad de significados según los gustos y los prejuicios de los diferentes lectores, Heisenberg acecha en un segundo plano. El acto de la observación domina lo que se observa y lo que no. Eso fue lo que me produjo esta tremenda duda y conflicto, y me pregunté, el intelectual en la cultura chilena de la independencia al bicentenario, como lo llama el doctor Bocás, ¿tendrá también incertidumbre en la manera en que quiere cambiar la observación, como lo dice este principio? ¿Qué libertad tenemos si no disponemos a veces del conocimiento histórico o de una base de la cultura, en este caso de la cultura chilena, para saber lo que todos buscamos, que es la verdad? Bueno, eso es mi gran interrogante y lo quería compartir con ustedes, y por supuesto desear que todo esto les vaya muy bien y sea un éxito, al igual que el año pasado. Muchas gracias. Bien, nuestro vicerrector, doctor Oscar Galindo, tiene la palabra. Bien, muy breve. No creo que la sala tiene excelente acústica. Bien, en realidad yo tengo dos problemas ahora. El primero es que es difícil intervenir al final y sobre todo después de tres brillantes interventores. Y lo segundo es que mi discurso comenzaba diciendo: es un placer para mí clausurar este ciclo. Pero
Dadas las circunstancias, y agradezco naturalmente a Luis Bocás que me haya invitado a sumarme a esta inauguración de este ciclo por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente yo me siento afectivamente comprometido con este ciclo que inauguramos hace ya 4 años atrás con el profesor Bocás, y efectivamente comprometido también con su propio proyecto de trabajo intelectual. Hay que pensar que lo que nosotros tenemos durante estas semanas, que ya van a sumar un mes, en cada uno de estos ciclos, una semana cada uno, es un regalo que el profesor Bocás nos ha traído a nuestra universidad de manera generosa y desinteresada, aportando con su sabiduría, su conocimiento, su experiencia organizativa en distintas partes del mundo. Y por lo tanto, incorporar a nuestro quehacer como facultad y como universidad un diseño de esta naturaleza, en que sobre un eje temático, un académico prestigioso como él nos invita a sumarnos y a integrarnos, puede parecer fácil de llevar a cabo, pero en realidad no lo es. Supone un enorme trabajo de gestión, una conceptualización previa, que es la que afortunadamente en este caso le sobra a don Luis Bocás. ¿Y por qué razón? Porque él ha reflexionado profundamente sobre esta materia, sobre qué significa el aporte de los intelectuales a la cultura y al desarrollo de una idea de nación. Y en segundo lugar, para mí también es gratificante participar de una actividad que, Gonzalo lo dijo muy bien, integra la complejidad del quehacer de una universidad que se define a sí misma también como universidad compleja, como universidad completa, extensión, investigación, docencia. Y es porque detrás de este proyecto lo que hay en el fondo es un proyecto educativo, un proyecto formativo que tiene una finalidad de contribuir al desarrollo intelectual de nuestra universidad y de contribuir al desarrollo intelectual también de nuestra ciudad y de nuestra región. Y ahí Luis nos está haciendo en realidad un gran aporte. Y lo tercero, y tal vez lo último, es que estos ciclos, en la medida en que se han ido desarrollando, nos han llevado a reflexionar no solamente sobre los temas en los que hemos participado cada uno de nosotros, o sobre los autores que hemos trabajado, cada uno de los que hemos tenido que sumarnos, gracias a la gentil invitación de Luis, a estos ciclos, sino también porque nos lleva al meollo del asunto, o sea, a reflexionar sobre el rol del intelectual en una cultura. Y en consecuencia nos lleva y nos obliga a cuestionarnos la idea de intelectual. Y por esa razón, progresivamente, en cada uno de estos ciclos, uno advierte que se amplía, y lo compartía con una colega en la mañana, que se amplía el concepto de intelectual en juego. No solo el concepto del intelectual tradicional, como el hombre que acumula saber y lo transmite, sino también la idea del artista como intelectual, el intelectual popular en sus distintas manifestaciones, o el intelectual visto y percibido desde otras culturas, como los pueblos originarios, por ejemplo, que nos obligan a reflexionar de otra manera sobre este mismo concepto. Esa riqueza es posible gracias justamente al carácter multidisciplinar que tiene este ciclo y que nos invita a la discusión, al debate y a agradecerle naturalmente a Luis sus esfuerzos, a cada uno de los colegas que participan de esta iniciativa de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades y de las demás facultades de la universidad que se han ido progresivamente sumando a estos ciclos, así como también a quienes hacen posible el financiamiento de esta iniciativa, la Dirección de Investigación, la Facultad y distintas otras unidades, y por supuesto, lo más importante, a los académicos que participan en el ciclo y a los, de la propia universidad y también a los académicos externos.
profesores, artistas, escritores, que se han ido sumando a esta iniciativa. Y ciertamente a quienes le dan vida a este seminario permanente que esperamos se prolongue por mucho tiempo, a nuestros estudiantes. Así que éxito, Luis, muchas gracias por este trabajo y felicidades a todos.